Bien, comencemos. La prédica del día de hoy, hermanos, la he titulado La pereza y sus consecuencias. La pereza, también llamada flojera, hermanos, es una actitud. ¿Por qué es una actitud? Porque es una forma en la cual nosotros nos relacionamos o interactuamos con nuestro entorno. Y es una actitud porque puede ser modificada en cualquier momento. Sin embargo, la pereza es una actitud que afecta, hermanos, diferentes ámbitos de nuestra vida. Afecta nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones familiares, sociales y nuestras relaciones de trabajo. Y lo más importante, o las cuestiones más importantes de la pereza, es que también, diría yo la más importante, es que afecta nuestra comunicación con Dios. Afecta nuestra comunicación con Jesucristo. Pero, ¿qué significa la palabra pereza? Es importante conocer qué significa la palabra pereza, hermanos, para poder entender la actitud que ésta representa, o la actitud que ésta nos hace tener frente a lo que nos rodea. La pereza significa la negligencia, la flojedad, el descuido para nuestros deberes y obligaciones. Deberes y obligaciones en los cuales debemos nosotros de ocuparnos, hermanos. Significa también la pereza, la falta premeditada de la voluntad para atender, para actuar o para trabajar en las tareas que nos corresponden. Hoy veremos 4 puntos relacionados con la pereza. El primero, ¿qué es la pereza según la Biblia? El segundo, ¿qué problemas trae como consecuencia la pereza? El tercero, ¿qué consecuencia trae la pereza espiritual? Y por último, ¿qué beneficios nos trae el ser diligentes? Que precisamente el ser diligentes, hermanos, significa lo contrario a la pereza. La palabra pereza y negligencia son palabras que están asociadas en su significado. Pero vayamos al primer tema. ¿Qué nos dice la Biblia en relación a la pereza? Bueno, en Proverbios 18:9 dice: también el que es negligente, o sea, el que es perezoso en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Amén. Amados hermanos, la pereza es un vicio y a la vez es también un pecado. Y es un pecado que nos lleva, a su vez, a cometer otros pecados. La pereza la podemos definir como la ausencia de la voluntad premeditada para realizar o llevar a cabo una tarea, un trabajo o una responsabilidad, y que en consecuencia
nos lleva a ser negligentes con nuestras obligaciones y deberes. Porque la pereza también es negligencia, hermanos, la cual, esta negligencia nos lleva a dejar, a omitir, nos lleva a la falta de cuidado o a dejar de realizar una conducta o una actividad. La Biblia, en este versículo que acabo de leer, nos dice que el negligente es hermano del disipador. El perezoso es hermano del disipador. La palabra que los enlaza es hermano, que se refiere a que son del mismo, de la misma raíz, que tienen en concordancia o tienen su naturaleza similar, igual. Aunque son dos personas diferentes, comparten un gran porcentaje de su estructura, de su conformación. Entonces nos dice la palabra que el perezoso es igual que el disipador. ¿Y quién es el disipador? Fíjense, el disipador, hermanos, significa, o la palabra disipar significa malgastar o destruir lo que se tiene. Eso significa disipar. Entonces, el perezoso es hermano de aquel, o es similar a aquel que malgasta o que destruye lo que tiene. El segundo punto, ¿qué problemas tienen los perezosos? Si les parece, vayamos a Proverbios 19:15. La palabra de Dios dice lo siguiente: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. La Biblia, hermanos, nos dice en este verso que la pereza es semejante a alguien que está dormido. Y es que alguien que está dormido no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, porque está dormido, está en un sueño. De tal manera que las personas que están dormidas en el concepto relacionado a la pereza, dormidas cuando no debieras de estar, no estamos hablando de el dormir en la noche para descansar, sino el vivir dormidas. Puedes estar despierto, con los ojos abiertos, hablar, interactuar y estar dormido, no darte cuenta. Y esto te puede hacer perder oportunidades, entre otras cosas, pero también te puede poner, o yo diría, te pone con seguridad también en una situación vulnerable y peligrosa frente al pecado. Puesto que una persona que está dormida, como les comento, no advierte el peligro, no advierte o no tiene la capacidad de ver el peligro cuando éste se acerca, cuando los deseos pecaminosos, sus deseos pecaminosos, empiezan a acecharlo, a asediarlo, y aún más grave,
puede ser que estén tan dormidos que incluso ya estén en sus pecados muertos y aún no lo hayan advertido. ¿Puede la persona estar muerta espiritualmente y no darse cuenta de ello, hermanos? Por eso la Biblia dice que están muertos en sus pecados, porque no se dan cuenta. En Proverbios 21-25 la Biblia dice también: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La pereza, hermanos, tiene terribles consecuencias porque nos lleva a la pobreza espiritual y material, y nos lleva también en consecuencia a la muerte espiritual y material, porque es pecado, y la Biblia dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte. Una manifestación de la flojera o de la negligencia, hermanos, es la desidia. La desidia es cuando vivimos indecisos, sin tomar decisiones. La desidia, hermanos, es altamente destructiva. Tan destructiva que puede llevar a la pobreza y a la ausencia total de bendición. A propósito, les comparto la historia que alguna vez una persona me comentó acerca de una persona que Dios la prosperó profesionalmente, la prosperó en los negocios, la prosperó en su familia, y esta persona, por causa de la desidia, empezó a tener muchas dificultades. Un buen día, esta persona cayó en desgracia, vinieron las tribulaciones. Normalmente cuando una persona es decidiosa, se te van juntando y juntando y juntando las situaciones a resolver, que después se convierten en problemas. Y se van juntando y juntando y juntando. Es como cuando cae la nieve sobre una lámina y es tanta la nieve, el peso de la nieve, que tira la lámina por el peso. Es tanto el peso de las situaciones no resueltas oportunamente hasta que se vence. Esta persona perdió su familia, se divorció, perdió su negocio, perdió la bendición, perdió sus autos, sus casas, dejando muchos problemas. Perdió propiedades por no regularizarlas, por no pagar impuestos, por no ponerlas, por no protegerlas legalmente. Y siempre hay gente alrededor que aprovecha estas circunstancias. En algunos casos fue despojado. Y el final fue que esta persona enfermó, murió y dejó a su familia en la pobreza.
Esto, hermano, es solamente un ejemplo de lo que la pobreza puede causar en nuestras vidas. Hermanos, la pereza puede causar en nuestras vidas. El tercer punto es: ¿qué consecuencia espiritual tiene o trae la pereza en nuestra vida? Las consecuencias, hermanos, de la pereza, nos dicen estos proverbios, nos llevan a padecer hambre. Por eso se refiere, o con esto se refiere, hermanos, a que para el flojo la pereza lo llevará a padecer hambre por no trabajar, pero también a que padecerá hambre espiritual aquel que descuide su relación con Cristo, por falta de voluntad, por negligencia, por pereza o por vivir en desobediencia al Señor. Ya sea porque no nos nos aferremos a la práctica del pecado, o bien porque no nos negamos a nosotros mismos, o tal vez porque no nos conviene. Bueno, si es así, entonces viviremos con hambre. Un hambre que nunca podrá ser saciada. Viviremos privados del único pan que sacia el hambre, hermanos: la palabra de Dios. Viviremos con ausencia del pan de vida, el pan de vida que nos alimenta y que nos lleva a la vida eterna. El cuarto punto: ¿qué trae en cambio el ser diligente en el trabajo, en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida en general? Bien, vayamos a Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La Biblia nos describe que las personas que ponen empeño en sus responsabilidades van a ser prosperadas. Por cuanto se empeñaron estas personas, se esforzaron en su trabajo, serán prosperadas y enriquecidas, dice la palabra de Dios. Esta prosperidad y riqueza no solo se refiere en la Biblia, hermanos, a las riquezas materiales, sino también a las riquezas espirituales. Se refiere también a nuestra relación con las cosas del reino de Dios. Y cierro con lo siguiente, amados hermanos, con la palabra del apóstol Pablo en Colosenses 3, 23, 24. Hermanos, la diligencia, la diligencia, lo contrario a la pereza, la diligencia en el trabajo es esforzarse en nuestro trabajo, es algo que es bendecido por el Señor. Discúlpenme, voy de nuevo. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Hermanos,
poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, poner a Cristo en nuestro corazón como la razón principal de nuestra vida y de nuestro trabajo, la Biblia dice que siempre esto nos va a traer bendiciones. Siempre nos traerá bendiciones como consecuencia de la obediencia a Dios. Reflexionemos, hermanos, en las siguientes palabras que leí del apóstol Pablo. Recibiréis la recompensa de la herencia. En esta frase, hermanos, está contenida una promesa de Dios. La promesa que habla de una recompensa. Una recompensa, hermanos, es un premio, es un reconocimiento que se le da a alguien por causa de su obediencia. Esta recompensa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la promesa de la vida eterna, hermanos. Esa es la herencia. La Biblia dice que somos coherederos del reino junto con Cristo Jesús. Somos coherederos del reino. Tenemos una herencia que el Padre nos ha dado. De tal manera, amados hermanos, que cuando estemos realizando un trabajo, siempre y cuando éste glorifique a Dios, no reparemos en las circunstancias que nos rodean, si son buenas, si son malas, si son adversas, si nos gustan o no nos gustan. Si consideramos que es justo la paga, si consideramos si no lo es por lo que está cobrando nuestro empleador, en fin, todo lo que rodea eso, que eso no nos distraiga, hermanos. No juzguemos las situaciones alrededor de nuestro trabajo, siempre y cuando sea un trabajo que glorifique al Señor. Glorifiquemos al Señor, poniéndolo en nuestra mente y en nuestro corazón, que solo para Él trabajamos y que el esfuerzo, dedicación y diligencia con que lo hacemos, hermanos, es una ofrenda a nuestro Dios Todopoderoso. Dios, hermanos, se encargará de bendecirnos porque Él es fiel a su promesa. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias por tu provisión, Señor. Y te damos gracias porque nos permites poder trabajar, Señor. Trabajar pensando, Señor, que trabajamos para ti, que lo hacemos por ti porque somos tus siervos, Señor. Te pedimos, Señor, que el trabajo no falte. Te pedimos que tu provisión esté sobre nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos cuides, nos bendigas, nos prosperes y nos protejas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.